La verdad es que es difícil distinguir un momento de aparición de una beta creativa. Yo creo que la creatividad no es un talento específico, sino que es una modalidad, una actitud de vida, y que la creatividad al final del camino en nuestra vida comunicacional, y cuando la creatividad tiene que ver con la creación de cómo comunicar, que de eso se trató toda mi vida. Si bien estudié sociología, era porque en esa época no estaba la Universidad de Palermo y no había carrera de publicidad y de comunicación. Lo más parecido era la sociología. Y prácticamente mi primer trabajo fue comunicar. Lo primero que hice fue crear las leñas, crear toda la marca, hasta los nombres de las pistas, hasta los nombres de los restaurantes. Y en ese momento que cuando llegué a Las Leñas por primera vez en 1982 había piedras y hielo y le tuvimos que poner un nombre. La mejor creatividad fue preguntarle a un lugareño cuál era el nombre con el que ellos identificaban al lugar. Porque a veces la creatividad no es inventar algo de la nada, sino es detectar qué puede anclar mejor en un momento. Y así surgió Las Leñas, porque el lugareño nos dijo que ese lugar para ellos era Las Leñas. Y dijimos, el nombre para Las Leñas es Las Leñas. Y ese fue, digamos, mi primer relación, y realmente nuestra agencia de publicidad, Capurro y Asociados, nació junto con ese primer cliente y ese primer desarrollo. Y a veces la creatividad es eso, la creatividad es mucho trabajo, es poder diagnosticar exactamente lo que pasa en un momento determinado para luego adecuarlo a una necesidad. Una vez, cuando tenía la agencia, nos llamaron a un concurso de agencias. Intervinieron las 10 agencias más importantes del país y el objetivo era cómo vender más golosinas en un determinado momento, o sea, replicar lo que es el Halloween de Estados Unidos y que acá no había. Y el brief del cliente decía que había que inventar algo igual a Halloween, pero que tenga algún anclaje con la historia argentina, con los indios, con lo que fuera. Y la cosa es que yo dije, no, cualquier invento vinculado a la historia, este brief es horrible. Y vamos a perder el concurso como agencia, pero yo tiro este brief y hago lo que me parece. E hicimos la Semana de la Dulzura, una golosina por un beso. No. Entonces explicamos que tratar de inventar e imponerle a los argentinos que hay alguna fecha, además de las fechas patrióticas, que ancle con el sentido de comer más golosinas, no podía ser. Y ahí dijimos, pero hay alguna costumbre de ese trueque mínimo que las madres hacen con los hijos: si te portás bien te doy una golosina, y lo llevamos a un plano diferente. Y así surgió la Semana de la Dulzura, que hoy sí es parte del calendario nacional y por el cual los golosineros han vendido muchísimas más golosinas, particularmente Arcor con su Bonobón. La observación de la realidad es la que permite luego adecuar el objetivo que uno tenga, sea un objetivo de una venta comercial o política o de una campaña política, no porque uno luego se adecue y haga lo que la gente exactamente demande. Mucha gente critica, por ejemplo, las encuestas porque dice, yo no quiero hacer lo que dicen las encuestas. De ningún modo, las encuestas están para transformarlas, el resultado de las encuestas, sobre todo en la política. Pero lo que uno no puede soslayar en un proceso de creatividad es de creatividad comunicacional. Distinta es la creatividad para el arte, donde la relación con un objetivo determinado es totalmente diferente. Pero en nuestra métier, en nuestra profesión, lo primero es efectivamente la observación ya sea de la comunidad, de la opinión pública o del consumidor, depende de qué se trate, para entender exactamente sus sentimientos, sus requerimientos, sus necesidades, sus posibilidades de ilusionar a partir de una determinada realidad. Y como en la Semana de la Dulzura me di cuenta que era imposible querer imponer algo. Y entonces, bueno, las 9 agencias respetaron al pie de la letra el brief,
y si querés de algún modo, si algo me caracteriza es ser disruptiva y pensar todo de cero. Siempre le he dicho a la gente, cuando después la vendí la agencia, pero a los equipos creativos, no trabajamos para los clientes, trabajamos para los consumidores y para los clientes de nuestros clientes. Y así tenemos que pensar, tal vez ellos se equivoquen y nos pidan cosas equivocadas. Claro. ¿Y cómo viene este cruce con la política? Bueno, cuando yo vendí la agencia de publicidad al grupo francés Publicis, en ese momento tenía un non-compete, lo que se llama un contrato de que no podía competir, no podía poner otra agencia de publicidad, y lo que yo sabía hacer era comunicar y hacer creatividad. Y entonces puse una consultora, pero lo primero que hice fue ir a Washington y aprender sobre comunicación pública, comunicación política. Me fui a la Universidad de George Washington y me quise como reinventar un poco dentro de un ámbito de lo que entendía. Y así empecé a organizar seminarios de management político, de comunicación política, y yo misma me especialicé. Y creé entonces otras 2 empresas. Ya no podía una agencia de publicidad, y ya me parecía antiguo una agencia de publicidad, porque la publicidad es una parte de la comunicación integral. Y creé Ibarómetro, que es la consultora de opinión pública, la investigadora de mercado y encuestas de opinión pública, que son la base para cualquier comunicación de lo público. O sea, primero entender qué pasa, entender lo que la gente quiere. Y la consultora de comunicación, que también más dedicada, en este caso tanto a lo privado como a lo público. Y bueno, así digamos, tuve mucho contacto, me gustó mucho lo público, entendí que las marcas no tienen por qué ser privadas, por qué las marcas públicas no invierten en sí mismos, las ciudades, los países, los organismos públicos pueden transformarse en marcas tan apetitosas y tan queribles o tan accesibles y con tanta posibilidad de traccionar las transformaciones en la sociedad, que me pareció que era importante que haya mucha profesionalidad en el ámbito de la comunicación de lo público. Y así, bueno, creé estas 2 compañías nuevas que hoy funcionan muy bien, y cuando me designaron para estos destinos importantes de YPF, la dejé en manos de los directores y profesionales que están, y la manejan tan bien que ya dije que cuando me voy de YPF no vuelvo, que les sigo ayudando atrás de la escena, pero que lo están manejando mejor que yo. O sea, hoy tienen mi compañía manejada por los jóvenes que me estaban acompañando, porque realmente el rol que tengo hoy en YPF me absorbe la totalidad. 200% de mi tiempo. La formación que reciben en la universidad es la base. Sin ella es como luego muy difícil, pero con ella solo es insuficiente. O sea, la verdadera gran educación, gran formación empieza a partir de recibirse. Con toda la especialización, con toda la forma que hoy hay de mantenerse updated, actualizado en lo que hay que estudiar en relación a las carreras que uno elige. Hoy la comunicación no está en manos de las grandes empresas, sino de las personas, y por lo tanto hay muchísimo por mantenerse actualizado y por siempre creer que se puede. Si vos me decís cuál es mi mayor consejo, es ser disruptivo y romper paredes.